¿Habrá recesión en los Estados Unidos? ¿Habrá recesión en el mundo? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que no, pero les dejo esa pregunta a todos para ver hacia dónde pueden moverse las criptomonedas y los precios en estos momentos. Soy CryptoBernie y les doy la bienvenida de nuevo a un nuevo video de mi canal donde vamos a hablar de criptomonedas, vamos a hablar de XRP, vamos a hablar de Bitcoin y vamos a hablar de macroeconomía de forma ágil y veloz. Como siempre, los invito a que aprovechen las alternativas muy buenas que existen con el patrocinador del canal, que es Bitget, que en el momento está haciendo unas ofertas interesantísimas. No estoy proponiéndoles que traden en ninguna plataforma diferente a las mejores. Entonces, y luego, por el otro lado, les recuerdo que no soy su asesor financiero. Los invito también a que comenten, a que me pregunten cosas, porque es interesantísimo tener una conversación de ida y vuelta todo el tiempo acá en el canal y siempre termina siendo muy, muy interesante poder ir analizando las preguntas que van haciendo las personas que van participando normalmente. Miren, les tengo varios escenarios interesantes para el día de hoy, pero empecemos mirando el mercado cripto para que todos se ubiquen un poquito en qué estamos y empecemos desde ahí, viendo el tema pues, principal del video, que es mirar, a ver o evaluar cómo está el tema de la economía en general. Empecemos primero, el mercado de las criptomonedas está en 2.91 trillones, ha bajado ligeramente 0.99% en las últimas 24 horas, con el índice Fear and Greed en 50 puntos, como que se ve acá en la mitad. Vamos a ver cómo está la dominancia de los mercados. Vamos a ver la dominancia de Bitcoin. Entremos ahí de una vez, 64.1%. Es importante siempre hacer ese seguimiento. Y esto nos muestra que ha ido subiendo y subiendo y subiendo Bitcoin, esa dominancia, mientras que me sorprende bastante y sigo sorprendido que Ethereum ha ido perdiendo terreno. Yo no es que sea un hater de Ethereum, pero sí creo que Ethereum está teniendo problemas desde hace un rato y el mismo Vitalik Buterin está viendo a ver cómo lo soluciona. Mientras tanto, hay otras líneas muy interesantes, otras Layer 1 muy interesantes que están creciendo al mismo ritmo. Vamos a acercar un poquito el micrófono, que están creciendo a un muy buen ritmo, como es el caso de XRP Ledger, que está generando mejores proyectos, mejores alternativas, sigue construyendo sobre su Ledger y al mismo tiempo están creciendo otras como Sui, está creciendo, están creciendo otras monedas, pero acá de todas formas vemos que tenemos en 71.5% la dominancia entre Bitcoin y Ethereum, que siempre han sido los dominantes. El número 2 del mercado ha sido Ethereum desde hace rato. Vamos a ver cómo estamos en la posición de XRP, que está en el cuarto lugar, detrás de Tether. Y hace rato no mirábamos la cantidad de monedas que hay en Tether, de 149 mil millones de dólares. Tether sigue creciendo, sigue posicionándose siendo el stablecoin más grande del mercado, con USDC en el séptimo lugar, acá con 61 mil millones de dólares de capitalización de mercado. Entre estos puestos está BNB y Solana. Solana sigue construyendo, sigue creciendo paso a paso. Esos 142 dólares se me hace que está bajito su precio. Ahí hay potencial de crecimiento a mi gusto personal. No es una asesoría financiera como siempre. BNB igual, 594 dólares, cuando lo hemos visto casi llegando a los 700 o incluso por encima. Dogecoin es la meme. Hace poquito hice un video de memes que me di cuenta que a nadie en el canal le interesan las memes, pero quería ver cómo estaba el sentimiento alrededor de las memes. Dogecoin, una meme más, que obviamente tiene el soporte y el apoyo de Elon Musk, que pues pudimos saber que se retira del gobierno, se enfoca en sus empresas. Ya hizo una tarea importante, pero por ahora se va a retirar seguramente por el fastidio de mucha gente que no le gusta lo que estaba haciendo. Obviamente a nadie le gusta que le quiten su trabajo, que lo aprieten las tuercas y pues ahí va. Cardano en el 10º lugar con 65 centavos, 22.960 millones de market cap y muy cerca, o sigue subiendo muy fuerte, bueno, no muy cerca, a mitad de camino, está en 10 mil millones de dólares, Sui, pero Sui estaba muy lejos. Me acuerdo hace un año, hacía un video hablando de Sui y de Sei,
que no tengo ni idea en dónde quedó CI, pero pues vamos a ver si se ve más abajo, no, ni idea de dónde esté, está mucho, mucho más abajo. Así está el top 10 de las criptomonedas en el mercado actual para empezar este análisis que les tenía para el día de hoy. Ahorita vemos técnicos, pero por ahora lo que quería hablarles era del tema macroeconómico. Hemos visto el petróleo bajando fuertemente en precio. Tocó los $60 y esto es un mínimo que no se veía hace 4 años. Ese dato de petróleo es interesantísimo verlo porque esto refleja cuál es el sentimiento del mercado frente a la situación en general. Y hay una guerra de precios, me parece a mí, porque los árabes, las personas de la OPEP, los 7 productores más grandes del mundo, entre comillas los más grandes, que se aliaron en ese cartel para mantener el precio estable, para que no se afectara tanto, incluyeron hace un tiempo a Rusia y ahí están con los rusos viendo a ver cómo hacen para incrementar el volumen de petróleo para mantener su market share, su participación en el mercado. Es importantísimo entender este posicionamiento de la OPEP porque con 411,000 barriles adicionales que van a empezar a producir, esto va a llevar a que el petróleo pues tenga mayor flujo, haya mucho más. El 60% del mercado no está en manos de ellos, está en manos de otros productores, en este caso Estados Unidos, que si no estoy mal, está en el top 3 de los mayores productores de petróleo en el mundo. ¿Qué nos afecta esto? Es un indicador de la economía. Eso es lo que hablo yo de buscar indicadores, buscar referencias, porque al final lo que tenemos que hacer es anticiparnos al mercado y no esperar. Estaba viendo un video muy interesante el día de hoy, antes de empezar acá, donde estaba hablando este señor que me gusta mucho, que se llama José Luis Cava, habla de, y los invito a que lo vean, no lo conozco bien. Hola, Ali Burgos, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Entonces, Cava estaba diciendo que el mercado se anticipa. Los resultados de lo que ha hecho Scott Bessent, que es el secretario de Tesoro de los Estados Unidos, de pronto van a funcionar, de pronto funcionan, pero eso ya se vio, es anticipada en octubre del año pasado, cuando se presupuestaba que Trump iba a ser ya el presidente de los Estados Unidos y que iba a tener una política arancelaria muy fuerte. Eso se empieza a ver desde anticipadamente, no se ve, no he dicho, no les digo hoy, es que está subiendo el petróleo, entonces todo sube. No, esto viene, son resultados previos, entonces es importantísimo tenerlo en cuenta si ustedes van a ser traders, si van a operar, si van a meterse en XRP porque creen que va a venir, es porque si ustedes creen, no porque si ya se dio, porque mucha gente ya lo ha estado mirando, ya ha comprado anticipadamente y va a venderles a ustedes y ustedes van a hacer la salida de esa gente de esas posiciones. Hay que anticiparse al mercado, hay que analizarlo y hay que estar siguiendo a gente como este de José Luis, de pronto irme a mí, no soy tan pilo como él, hay mucha gente que se anticipa y eso es lo más importante. No es para confundir, Ali Burgos, pues creo, acá me pregunta lo siguiente, ¿por qué si habrá esa recesión ellos cambian semanal o si lo habrá o no, o hay o no hay según tu opinión? Para mí es otra manipulación más para confundir al inversor. Para mi gusto personal, me parece que el mercado se anticipa y todos los que crean narrativas, que son inversionistas, que ya están largos y quieren que la gente se mueva, se meta, los de retail se vayan detrás de ellos a comprar, pero realmente van a ser los que sacan a vender sus posiciones. Es mi punto de vista. Yo creo que la gente muy avanzada en conocimientos de trading, lo que hacen es tratar de meterle información, de información, vender noticias, luego de tener ya una posición montada con una anticipada del mercado. Es interesante ver esto a mi gusto. Y por el otro lado, quería celebrar no solamente... quería celebrar con ustedes la vida de un gran inversionista que se retira, anunció el domingo que se retira, que es Warren Buffett. Warren Buffett ha detestado por muchos años las criptomonedas y no lo veo mal. No he dicho, hay gente que las quiere, hay gente que no las quiere, ¿qué importa? Él, lo que pasa es que tiene 94 años. Obviamente es una persona que probablemente no entiende el desarrollo de las criptomonedas, el desarrollo de Bitcoin, el desarrollo de XRP, el potencial de blockchain, o de pronto sí lo entienda, pero por ahora no
está metido ahí y se retira y deja a manos de su compañía a una persona tan importante como Abel, que ha sido el segundo al mando después de que Charles Munchen ya no está en el planeta Tierra. Entonces, ¿qué va a pasar? Como dice Ali acá me pregunta que qué puede pasar. Yo personalmente lo he mostrado varias veces en los videos, es que los indicadores nos están mostrando que la cantidad de dinero que está entrando al mercado es importante. El M2 que les mostré en el video de ayer, y voy a ver si lo encuentro nuevamente. Vamos a ver si lo encuentro aquí rápidamente para compartírselo. Sí, obviamente lo tengo. Voy a actualizar la página antes de compartírselas. Nos está mostrando que puede haber una corrección a la baja por ahora. No estoy celebrando desde ya, pero que va a haber un incremento muy fuerte en los precios de aquí a los próximos 2 meses. Esto no significa que ustedes esperen. Para mi gusto, yo tomaría, si tuviera más plata para invertir, tomaría mayores posiciones en este momento, porque creo que vamos a ver un all-time high alrededor de septiembre, y si posiblemente puede ser antes, todo el mundo está esperando que sea en octubre, mi posición, si la tuviera, si yo tuviera una posición y tuviera dinero, invertiría en ese momento, no esperaría la baja, de pronto me van a tomar una foto un poquito por encima, va a bajar un poco más o no, pero va a subir según esa proyección que se ve en lo que les estoy mostrando del M2, que es el resumen de los bancos más grandes, el resumen de bancos globales más grandes del mundo. Eso está con un delay de 112 días según lo que dice ahí. Esa página la encuentran en Counterflow. Pongan Counterflow M2 Global y no son 112 días, son 10 semanas hacia adelante. 10 semanas son 70 días más o menos, para que ustedes vean cómo pudiera moverse el mercado. Eso es mi proyección y mi perspectiva. Ustedes la pueden ver igual. Mañana tenemos el resultado de la Fed, donde la mayoría del mercado estima que no va a haber movimiento de tasas. Se los voy a compartir acá para que ustedes también vean lo que yo he estado viendo hasta ahora. Actualizamos la página antes de compartirla. Y ustedes ven y me dicen qué opinan de esta gráfica. Esa gráfica nos ha ido también cambiando a través del tiempo. Hace muy poco veíamos que el 70% creía que se mantenían las tasas estables en mayo. Ahora es el 97%. Ayer incluso estaba en 98%. Esto cambia todos los días. En todo momento va cambiando. La gente va opinando, va poniendo sus opiniones. Y la decisión del siguiente mes está en 68% que se mantiene estable. Pero el resto, 32% más o menos, está pensando que sí van a bajar tasas. Hace muy poco, eso estaba repartidito durante todo el tiempo, durante todos los periodos, estaban repartidas estas posibilidades, estas probabilidades de bajada de tasas, estaban mucho más porcentaje, un mayor porcentaje de bajada de tasas. Vamos a ver hacia diciembre cómo se ve. Miren, acá se ve la distribución. Obviamente, ya estamos muy lejos de donde estamos ahorita, que estamos casi el 100% del mercado cree que van a bajar tasas de aquí a diciembre. ¿Cuántas veces? No lo sabemos. Es importante ver cómo se proyecta el mercado de aquí en adelante para entender. Estamos viendo, entonces sí, acá lo que me dicen. Oye, muchas gracias por tu tiempo, Ali. Gracias por opinar. Me encanta poder opinar, tener gente que me oye, que opina y que va diciendo lo que van sintiendo del mercado, porque ahí al final es interesante que uno tener gente, no solamente que opina, que lo oye a uno, sino también que opinen y que vean lo que uno está haciendo. Es muy válido. Me pongo muy contento de ver que me sigues, que sigues a Brodax, que también es un tipo súper pilo, lo tuvimos acá en el canal hace muy poco. El que no lo vio, lo invito a que lo vea. Ese video fue súper, súper bueno. Y también tuve hace poco a Fran de Bolsa, que es otro duro de análisis. Él se enfoca mucho más en temas como conspirativos, macroeconómicos conspirativos, que me parecen geniales. Valen la pena oírlos a los dos, porque al final uno tiene que llenarse de información para poder tomar decisiones de inversión, sin que sea culpa o no culpa del analista que les habló. Por ahora los dejo. Creo que ha sido un video súper sólido. Los invito a varias cosas. No se olviden
de la posibilidad de abrir una cuenta en Bitget, que les van a dar un bono de hasta $75 por abrir una cuenta, tradear, hacer cosas buenas. Les voy a dejar en la descripción de este video ese link para que se inscriban con mi código y después les toca unirse al código. Para los que ya son traders de Bitget, existe una campaña súper sólida que la voy a dejar en mi canal de Telegram. Para que no están en Telegram, ahí me pueden preguntar, ahí estamos mucho más activos. Y hay un canal especial, élite, para los que quieran saber más de trading. Estamos terminando de montarlo, tener suficiente gente para empezar a hacer videos en vivo con traders profesionales que me ayuden a darles una mejor visión. Yo hablo más de macro, aprendo de trading, de análisis técnico y ya te contesto, de análisis técnico y ahí vamos aprendiendo, aprendemos todos. Eso es lo más interesante porque además uno comparte la información fácilmente. César, ¿cómo estás? Claro, Tether está que imprime, pero ¿qué hacemos con un leverage de 2X? Yo lo haría. Yo personalmente lo haría. No tendrían un segundo de dudas de hacer un 2X por lo que creo yo en el proyecto. Pero hay que tener mucho cuidado porque todos esos temas de derivados de futuros nos va siempre a tener buenos stop loss y buenos take profits para tomar unas buenas decisiones y no perder el capital invertido. No hagan un apalancamiento gigantesco. Ayer dije, bueno, vamos a mirar, abrí una posición, cuando menos me di cuenta, el indicador del apalancamiento se me había movido por error mío, no error de nadie, a 125X. En 2 segundos me habían liquidado la posición muy rápidamente. Obviamente había puesto mi stop loss y mi take profit. Tengan mucho cuidado cuando lo hagan. Nos vemos en la próxima. Estén muy pendientes a nuevos videos. Les prometo que voy a reducir esos ensayos que mando a veces de memes, o de otros proyectos. También, como les digo, hay que buscar la forma de financiar el canal. Si se quieren suscribir como miembros activos del canal, la membresía está activa para que se inscriban, vale 8,000 pesos, esos son $2 sin mucho. Sí, es verdad. Hay que tener mucho cuidado, Si se inscriben, les sirve mucho y pueden participar en el grupo élite de Telegram, donde pueden empezar a tradear con información clave de ese trader que vamos a tener en vivo y en directo. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Ali. Muchas gracias a César por opinar. Tengan mucho cuidado con esos apalancamientos y nos vemos en la próxima. Nos vemos mañana, 7:30 de la mañana, hora Colombia. Chao.